salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Él decía: Señor, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, Señor. Y hay un salmo que yo me apropié, Salmo 27, los últimos versículos dice: hubiere yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Si tú estás esperando en el Señor un milagro, una respuesta, tenlo por seguro que Dios va a contestar. Tenlo por seguro que Dios va a llegar a su tiempo, a su momento. Levanta tu voz y alaba al Señor unos tiempos. Dile: gracias, Señor. Gracias porque tú has estado conmigo. Sabes, tú tienes un privilegio que los ángeles no tienen. Tú y yo tenemos un privilegio que los ángeles no tienen. ¿Y cuál es ese privilegio? Los ángeles adoran a Dios porque es su naturaleza, porque están dentro de la presencia de Dios. Ahí están adorando al Señor día y noche, día y noche. Pero tú y yo tenemos el privilegio de adorar al Señor aún en medio de la tempestad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de lo que tú estás pasando. Adoras a Dios y dile: gracias, Señor, porque aún estoy de pie. Gracias, Padre, porque aquí me has mantenido de pie por tu gracia, por tu misericordia. Levanta tu voz. Si hablas en lengua, levanta tu voz. La presencia de Dios está aquí, hermano. Acuérdate la predicación del martes, del miércoles. Decía el hermano: solamente falta abrir la puerta del patio. Solamente falta que le creamos a Dios. Sabes, cuando tú adoras a Dios en medio de tu proceso, en medio de tu enfermedad, en medio de tu problema con tu esposo, con tus hijos, en tu problema financiero, y adoras a Dios. Yo he experimentado el adorar a Dios en la enfermedad, que es difícil. Pero cuando entras a la presencia de Dios, se va el dolor, se va lo que sientes, y ahí quisieras estar ahí. Y sabes, cuando tú adoras a Dios en medio de lo que estás pasando, yo me imagino el Señor diciéndole a los ángeles: ángeles, guarden silencio. ¿Sabes? Porque mi siervo Joel me está adorando aún en medio de lo que él está pasando en su vida. Él derrama su corazón delante de mí. No le importa lo que está pasando. Él me adora, él me alaba. ¿Sabes? Esa persona perdió a un ser querido, pero él como quiera me está alabando. Ella me está alabando. Está enfermo, le duele todo, pero sabes, en medio de eso está adorándome. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, porque tú no me has dejado, porque tú siempre estás en todo tiempo. Solamente, Señor, te pido que me ayudes a seguir peleando, que me ayudes a seguir luchando. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias. Dale un fuerte aplauso al que vive, hermano. Tome su lugar, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Saque su Biblia ahí en el Salmo Jeremías 9. Un día, el que me quiera acompañar, hermanos, a la casa de rescate, al anexo, acérquese. Si vieras cómo ellos están encerrados, presos, pero si vieras cómo adoran al Señor, si vieras cómo levantan la voz, cómo tienen esa libertad de adorar a Dios, no tienen temor, no tienen vergüenza de nada, hermano. Hermano Calvillo, cómo adoran a Dios. Se derraman y nosotros nos quedamos sorprendidos, hermano. Les digo, me los voy a llevar para la iglesia para que nos enseñen a adorar a Dios, para que nos enseñen cómo alabarle al Señor, porque ellos han sido libres espiritualmente. Están presos ahí en un proceso, no presos, sino en un proceso por la gracia y la misericordia de Dios. Pero cómo adoran a Dios, hermano. Está el fuego de Dios. Dice Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio, justicia en la tierra.
porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria a Dios. Le decía a mi esposa, la prédica de la semana pasada del pastor fue como la introducción o la primera parte. Hablaba de la misericordia encarnada de Jesucristo, y nos explicaba el pastor cómo por su gracia, cómo por su misericordia estamos de pie. No es que el Señor haya visto algo bueno en nosotros, porque en nosotros no había nada bueno ni hay nada bueno. Lo bueno que vemos y que hay cosas buenas es porque Dios está ahí y está trabajando en nuestra vida. Dice Jeremías, hablaba al pueblo, y Jeremías, si usted lee el libro de Jeremías, vemos cómo habla puro juicio a un pueblo rebelde, a un pueblo que no entendía a Dios, que no quería entender a Dios y que nunca conoció a Dios. El tema de esta prédica es conociendo a Dios. ¿O cómo sé que yo conozco a Dios? ¿Usted conoce a Dios, hermano? Cuando conocemos a alguien, confiamos en él. Cuando conocemos a alguien o le obedecemos. Hay una traducción que dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico. Pero hay una versión que dice más abajo, dice: si no en esto hubiera de alabarse, dice, en obedecerme y comprenderme. Si no obedecemos a Dios, menos le vamos a comprender. El sabio se alaba en su sabiduría. Aún el hombre que recibió a Cristo se alaba por lo que sabe y se olvida que la sabiduría Dios se la dio para que la ministrara a su pueblo, para que la ministrara a sus hermanos, porque de gracia recibiste, de gracia debemos dar. Dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios capítulo 3 verso 7. Y a veces somos sabios en nuestra propia opinión porque queremos agradarnos a nosotros mismos, queremos agradarnos a la gente, y se nos olvida agradar a aquel que nos llamó con un propósito. Dice que el hombre es sabio en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Pesa los corazones. El Señor es el que pesa nuestros corazones. Hay pueblo de Dios que ha sido bendecido y tiene riquezas, pero se nos ha predicado aquí, cerramos la mano a veces y se olvida que es Dios quien le dio. Nos explicaba el pastor, no es porque seamos inteligentes o que seamos, no, es por la gracia y la pura misericordia de Dios. Dice Eclesiastés, no me acuerdo la cita, pero dice que Dios da al hombre capacidad de hacer riquezas, pero no la facultad de gozarlas. Hay gente que tiene dinero, que tiene riquezas, pero no tiene paz, no sabe disfrutarla. Siempre se está cuidando que no lo vayan a robar, siempre se está cuidando si ganó más. No hay paz en su vida. ¿De qué le sirve tanto dinero? Y sus riquezas pues no lo van a librar en el día del problema. Hay personas que son valientes pensando que todo lo pueden. Aún predicadores que ven predicar a personas que van empezando, que vamos empezando, si este no trae nada, y pues no traemos nada, que lo trae todo es el de arriba. Él es el que sana, es el que transforma, es el que cambia, Él es el que da vida. Ahí anda por ahí mi sobrino Joel. Dice: vamos tío, yo mero y vamos hijo. Le digo: pero eso no es un juego, le digo. Vamos a meter en terrenos espirituales. Y me lo llevé. Ya cuando salimos dice: no hombre tío, no, estaba temblando tío, y se me quedaban viendo bien feo, y eso y lo otro. Le digo: eso es señal, hijo, de que nos falta. Tú tienes que meterte más con Dios, buscar más a Dios, para que Dios te prepare, le digo. Y es Dios quien hace todos. Si yo dijera soy yo, porque no, es Dios quien te da la sabiduría, es Dios quien te da el poder y la valentía, porque dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. A veces llegamos y dice: anoche trajimos a uno grandote que es bien bravo y entre todos no podíamos, y sácalo, siéntalo ahí que escuche la palabra. Pero tú sácalo, siéntalo ahí que escuche la palabra.
y en el transcurso de la predicación, hermano, están bien tranquilos. Porque es Dios quien hace la obra. Nunca nos olvidemos de que es Dios. Denle un fuerte aplauso al que vive, brother. Colosenses. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo tener conocimiento de Dios, porque hay gente que tiene mucho conocimiento de Dios, pero no conoce a Dios. Ahorita por las redes sociales y por la internet, por todos lados encuentras teología, encuentras predicaciones, encuentras tantas cosas para Dios, que Dios, perdón, la palabra tiene que ser predicada, pero no conocen a Dios. En la carta a Colosenses capítulo 1, gloria a Dios, y Jeremías decía, si se van a alabar o gloriarse, gloríense en esto, en entenderme, en conocerme. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando nosotros, hermanos, no nos dedicamos a buscar a Dios y a conocer a Dios, lo único que hacemos es formarnos un Dios a nuestra manera, un Dios que, perdón por la palabra, decía mi abuelita, un Dios pensamos que es solapador, que solapa el pecado, un Dios que no le importa cómo vivamos, que solamente vayamos a la iglesia, y así nos forjamos a un Dios. Era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, y todavía no buscaban a Dios, no obedecían a Dios, habían dejado la palabra. El viernes escuché un predicador y decía, a veces tú te sientes vacío y sientes que no traes nada y sientes que Dios no está, y dices, ¿dónde está Dios? Dice, y no es porque Dios se haya ido, Dios ahí está. El asunto que no has leído la palabra, el asunto que has dejado de buscar a Dios, el asunto es de que tú te has apartado, por eso te sientes vacío, por eso no hay visión, por eso no hay nada. ¿Cuántos nos hemos sentido así, hermano? Yo me he sentido así a veces. Y una cosa que he aprendido, hermano, es de que Dios, cuando está trabajando contigo, Dios nunca deja de trabajar en nuestra vida, con nuestro carácter, en nuestras fallas. A veces vemos las fallas y las señalamos, pero tú no sabes la lucha que tiene esa persona. Pero también te das cuenta que tiene la lucha y la regó, pero obedeció a Dios y ha sido diferente. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Nunca quieras ver a una persona perfecta en la tierra, no. Tenemos defectos. No tenemos alitas todavía, ni la aureola todavía no. Dice Colosenses capítulo 1, del 1 al 10, dice, hablando Pablo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, a causa de la esperanza, porque usted y yo tenemos una esperanza, hermano. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Que un día sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros vamos a ser arrebatados. Esa es la esperanza que tenemos, y a veces nos olvidamos de esa esperanza y vivimos una vida que a Dios no le agrada, una vida que a Dios, que delante de Dios es reprobada. Dice que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, no de filosofía o ideas del hombre, sino de la palabra verdadera, que es el evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras nuestro siervo,
amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya escuchamos el evangelio, escuchamos la gracia, ya se te fue revelado, se te fue quitado la venda de tus ojos. Hay muchos que siguen a Jesús, hermano, por un milagro solamente. Pero cuando tú a través de ese milagro estás agradecido con Dios y hay un hambre de Dios en tu vida, entiendes la misericordia, entiendes que Dios tuvo misericordia de ti porque a Él le plació, entiendes la gracia y sabes que ahora eres justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí, Señor? Si yo soy el más vil pecador, si yo fui un drogadicto, si yo fui un borracho, si yo era un adúltero, una prostituta, un homosexual, ¿por qué, Señor? Porque fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Simplemente Él vio el camino que llevabas directo a un abismo sin fondo, a la perdición, a la condenación. Y Él vio y el diablo dijo, esto ya lo tengo, este es mío, me lo voy a llevar. Pero el Señor le dijo, no, espérate, todo tiene su tiempo. Y hoy es el tiempo de Ricardo, hoy es el tiempo de Jonathan. Jonathan, platicando con él, dice, hermano, cuando me dieron los balazos, dice, se me oscureció todo. Y literal, él vio la muerte. Él dice, yo vi la muerte, hermano, un monito así chiquito, sin rostro. Y le dijo, ya eres mío, eres mío. Pero ahí él clamó a Dios y le pidió la oportunidad de servirle, de que lo perdonara, que él no quería morirse. Y Dios lo escuchó, hermano, porque Dios aún sigue haciendo milagros. Dios aún sigue escuchando, su oído no se ha cerrado, ni su mano se ha cortado para bendecir a su pueblo. Nosotros somos los que nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado y pensamos que vamos a recibir algo de Dios porque nos tenemos que esforzar más, y eso no está fuera de, tenemos que esforzarnos, porque hay momentos, explicaba el hermano el miércoles, hay cosas que Dios hace y hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Dios no va a venir a leer por ti, Dios no va a venir a orar por ti, Dios no va a venir a ayunar por ti. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos que dar fruto. Tiene que haber fruto. Dice que el árbol por su fruto es conocido, y un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno dar frutos malos. Entonces, ¿cómo sé que yo conozco a Dios? O conociendo a Dios a través de tus luchas, a través de lo que tú estás pasando y a través de tu vida. Ministramos a una mujer que vivía en adulterio, hermano, pero conoció a Dios, conoció el evangelio, y ella buscó a Dios y Dios la confrontó con su pecado a través de la palabra. ¿Quieres saber cómo está tu vida? Este es un espejo para nuestra vida espiritual. Aquí el Señor nos habla sin nosotros decirle nada, hermano. Hay momentos en los cuales Dios sí te dice, hey, ya háblale porque yo ya le hablé, ahora ve y dile. Pero sabes, ella sola decidió terminar con esa relación. Y ese hombre que estaba casado viene a mí y me reclama, es que ustedes le dijeron a ella que me dejara, ustedes son los culpables. A ver, espérame, brother, espérame. Aquí no venimos a imponer a nadie nada. Aquí lo que se hace es predicar la palabra, es enseñarles, a llevarlos a la cruz, al arrepentimiento, que se enamoren de Cristo y que ellos solo busquen a Cristo y obedezcan a Dios. Yo no puedo hacerla que ella obedezca. Ella decidió dejarte porque ella entendió que esa relación no la va a llevar a nada bueno, y si ella muere no va a ir al cielo por adúltera, por pecadora. Es Dios quien habló y ella busca agradarle a Dios, ni a ti ni a nadie.
El diablo la atacó. ¿Y cómo vas a mantener a tu familia? ¿Y cómo le vas a hacer? Dios sabe cómo le va a hacer. Ella entendió la gracia. Ella entendió que era justicia de Dios. Ella entendió el evangelio. Había una personita que también estuvimos ministrando y también tenía una relación ilícita. Su matrimonio se había destruido y con la otra pareja tenía un hijo. Y ya teníamos tiempo trabajando con ella. Y le dije, yo tengo que explicarte lo que Dios pone en mi corazón a tu vida, pero la decisión la tomas tú, no yo. Y le expliqué, eso que estás haciendo está mal delante de Dios. Y le saqué la palabra. Y dije, busca agradar a Dios. Pero es que, ¿qué tiene de malo? Es el papá de mi hijo. Sí, pero no estás casada con él. Nadie te dice que no estés con él, pero solamente haz las cosas bien. Divórciate y cásate. ¿Por qué? Si viene Cristo, aquí te vas a quedar, porque estás en pecado delante de Dios. Ay, pero muchos viven así y peor. Santo. Y es cierto, hermano, es una grande realidad en el pueblo de Dios. Si tú te pones a buscar las estadísticas, son los que más se divorcian, son los que más viven en unión libre, conociendo la Escritura. Se ha hecho un libertinaje de la gracia de Dios. Por eso Jeremías les decía, si se han de alabar, yo soy cristiano y voy a la iglesia y adoro, y ahí se siente la presencia de Dios, y hablo en lenguas y oro por los enfermos y son sanados, y los endemoniados también son liberados, y Dios se mueve, Dios usa mi vida. Pero ¿cómo está tu vida delante de Dios? Aún la Escritura dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Dice, hay peores, Ricardo. Le dije, sí, pero tú quieres ser del montón. ¿Tú quieres ser del montón? ¿O quieres marcar la diferencia? ¿Quieres agradarle a Dios? La decisión tú la tomas. O a la fecha, hermano, no sé cómo ande. Lo único que escuché es que anda peor de cómo andaba. Después de que Dios, de todo lo que ella había vivido, aún de una enfermedad en sus partes nobles que no tiene cura, Dios la sanó. Grandes cosas hizo Dios con ella y cerró su oído a Dios. Cerró su oído a Dios. Nosotros solamente seguimos orando por ella, pidiéndole a Dios que la alcance, pidiéndole a Dios que Él la haga entender. Porque cuando ya conoces de la palabra, hermano, y andas mal, y alguien viene y te predica, te pones el escudo al revés, hermano. Como al revés, el escudo está así, lo volteas al otro lado, viene y te están regresando la palabra. No entienden razones. El diablo los ciega de una manera tremenda. Pues cuando ya conocemos a Dios, hermano, tienes un milagro a Dios, tienes un milagro de parte de Dios en tu vida y entiendes, se te es revelado, se te quita la venda de los ojos y entiendes que tienes que buscar agradar a Dios, a entender a Dios. ¿Por qué? Porque un día llegará el juicio de Dios a nuestra vida. Un día sonará la trompeta y vamos a dar a cuentas a Dios. Se nos acercaba una señorita, no de aquí, hermano, cuando andaba en su apogeo. Se me hace que todavía esa moda de los emos, con el pelo morado y el pelo hasta acá, y un desorden. Y se me acerca, hermano, es pecado el vestirme así, el ser así. Le digo, mira, mija, yo solamente te predico la palabra, te enseño, pero te voy a decir algo. Pregúntale a Dios si tu vida, como estás viviendo, le agrada a Él. Y si esa vida le agrada a Dios, que tú te tapes los ojos con el pelo y que traigas arete como los marranos en las narices y en las orejas y todo eso, síguele adelante. Si a Dios le agrada. Hermano, a la siguiente semana esa joven llegó con su pelo normal, sin el mugrero que traía. Ella escuchó la voz de Dios, obedeció a Dios y decidió obedecer y agradarle a Dios. Tú, joven, oiga, pastor, sí,
¿Es pecado tatuarse, pastor? Me voy a tatuar un salmo aquí, mire. Un salmo. Es más, me voy a pintar un Cristo aquí en el pecho para que vean que aquí lo traigo. ¿Es pecado, pastor? Y en muchas iglesias te dicen que no es pecado, que si tú te sientes bien, pero nunca les dicen que un día van a dar cuentas a Dios, que busquen agradarle a Dios. Y tantas preguntas que nos hacemos, hermano. ¿Por qué? Porque queremos escuchar lo que se nos acomoda, lo que se me acomoda. El viernes oraron por mí, decía mi esposa, y el hermano me dio palabras que venían de parte de Dios, pero otras que no, que halagaban mi carne. Y dije, no, esa ya me la sé. Dije, no, eso no. Pero fui bendecido. Solamente tomé lo que era mío, porque yo sé cómo estoy delante de Dios. Yo sé que Dios me ve día y noche, dice la Escritura. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres día y noche. Yo ando en las carreteras y digo a mi esposa, yo me puedo esconder de ti, de la iglesia y del mundo entero. Le dije, pero ahí está el Señor viéndome. Día y noche me ven, día y noche, ahí el Señor. Y la tentación está a la vuelta de la esquina. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando entendemos, hermano, cuando entendemos la misericordia de Dios, decidimos, dijo Jesús, yo la luz he venido al mundo para el que me sigue, dice, no permanezca en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. Ya el Señor nos sacó de las tinieblas, pero es que vivo estresado. Es que mi estrés, y abrazamos el estrés. Que Jesús no vino y te dio luz. Van a venir las luchas. Lo digo Moisés, que allá está. Decía mi hijo, él dijo, el hermano, tuvimos que aplicarle Lucas 14:23. ¿Quién se lo sabe? Lucas 14:23. Porque el diablo ya lo había cegado, pero Dios hizo la obra en él. Y decía, pa, es que siento una ansiedad y siento esto. Ora, repréndelo y cancélalo en el nombre de Jesús y clama la sangre de Cristo. Y empezaba a orar y empezaba. Dije, esas son las luchas que van a venir a tu vida. Ya Dios cambió tu vida, no quiere decir que ya te vas a pasar la vida así, camino de rosas y gloria a Dios. No. Vas a entrar en una batalla porque vas en contra de la corriente. Y está aprendiendo a luchar y a cuidar su salvación. En diciembre nos llovió, el año que pasó. Yo me enfermé, los riñones. ¿A quién le han dolido los riñones? Uy, es horrible, hermano. Es horrible. Sentado, parado, acostado, boca abajo, boca arriba, y no dormía en el día ni en la noche. De la única manera que dormía, hermano, era que me metía a bañar, chorro de agua, como que el cuerpo se relajaba y me recostaba 15 minutos máximo y me despertaba. Y la noche en vela. Y en una de esas que me pongo a alabar a Dios y a cantar. Rey glorioso. Y empecé a cantar y a derramar mi corazón. Oye, que se me quita el dolor. Aleluya. Dice la pastora de ahí de la casa de rescate. Yo a los niños, a los jóvenes les doy, oye, pastora, me duele la cabeza, me duele la pata. Orocepan. ¿Cuál es esa? Orocepan. Rodillín. Doble la rodilla y órale a Dios. Y Dios obra. Y tienen encuentros con Dios ahí. Y me decía mi hijo, en diciembre él se volteó en el tráiler. Estaba yo en la casa enfermo y estaba la lucha todo lo que daba. Y yo solamente, Señor, pues tú vas a hacer algo bueno en todo esto. Tú vas a hacer algo bueno en todo esto, Señor. De repente a las 5 de la mañana está suene y suene mi teléfono, suene y suene un sábado en la mañana. Suene y suene el teléfono y no contestaba, porque yo no contesto teléfonos, números que no conozco, porque ya me aplicaron una en Movistar, hermano. Me dijeron que eran de Telcel y nada, un rollo. Pero bueno, no contestaba y total y luego era un número de México, menos contesto.
Han de ser los del banco, me están cobrando. No se crean. Gracias a Dios, Dios nos ha enseñado a administrar. De repente nos salemos, pero enderécese, pague, órale, diezme, porque a veces también fallamos. No crea que el hermano Ricardo es perfecto. No, también tiramos de repente al monte, dijo mi abuelita. Y me habla y no contestaba, pero sonó varias veces y dice mi esposa, contesta. Le dije, ¿sabes de qué? Y algo vino a mi esposa, porque horas antes nos levantamos y estábamos orando por mi hijo. Y contesto, ¿qué pasó? Bueno, paso yo, es que me volteé. Haz de cuenta que te echan un balde de agua fría, hermano, a las 5 de la mañana. Ay, santo Dios. ¿Y cómo estás tú, hijo? Bien, papá, bien, nomás me descalabré y me la mano y esto, pero no, estoy bien. El camión no se destruyó, pero estoy bien. Dice mi esposa, yo quiero ir, vamos. Dije, no, pues yo no voy a aguantar sentado. No aguantaba sentado. Le hablé a mi cuñado, un hermano de ella, le dije, así pasó, váyase. Sí, vénganse. Y se fueron, lo trajeron todos. Y de ahí Dios empezó a trabajar con mi hijo. Pasó lo que pasó con mi nieto. Todos saben la historia, que pedimos oración y vimos la mano de Dios. Mi hijo se preocupaba porque decía, ¿cómo le vamos a hacer, papá? Y yo orando, un día me puse a orar, Señor, mi hijo, mi nieto, está pasando esto. Y yo oí la voz de Dios que me dijo, todo va a estar bien. Y cuando tú escuchas eso de Dios, tú tienes paz. Tú tienes paz. A veces llega una mala noticia, hermano, y yo veo a la gente, ay no, ¿qué pasó? Ay, y empiezan a gritar y grite y a llorar y llore. Y yo me quedo así pensando, digo, Señor, yo seré muy frío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Pero algo me dice, sus emociones. Porque la escritura dice que el que confía en Jehová, dice que no tendrá, el corazón que está confiado en el Señor no tendrá temor de malas noticias. Cuando te llega una mala noticia, dices, algo estás haciendo ahí, Señor. Tú estás tratando con esa persona, tú estás tratando con mi hermano, con mi cuñado, con mi esposo. Tú estás haciendo algo, Señor, y tienes paz porque Dios así trabaja. Hay muchas maneras en las cuales Dios trabaja, hermano. Y ahora gloria a Dios porque mi hijo aquí está sirviéndole al Señor. Él aquí está, gloria a Dios, aleluya. Decía, mi hijo me dice papá, Jonathan, me dice, papá, está pasando esto en mi noviazgo, ya mero se casa el brother, se vino de allá y ya tienen fecha de boda. Y le digo a él, cuando Dios está en el asunto, hijo, ni te preocupes. Uno más busca agradarle a Dios, busca hacer la voluntad de Dios y Dios se va a encargar de todo. Ahí con tu permiso, Jonathan. Su familia le decía, ¿por qué te vas a casar? ¿Y cómo le vas a hacer si no tienes dinero, si no tienes esto, si no tienes aquello? Y así como que yo quería que viniera una palabra de aliento, una palabra de que no, pues échale ganas, mi hijo, qué bueno que ya cambiaste y que vas a hacer tu familia, te vas a casar y vas a hacer las cosas bien y porque tu vida ya es diferente. Escuchó lo contrario. Dije, tú no te preocupes, hijo. Dije, Dios va a suplir. Dije, ¿sabes una cosa? Vamos a ir con esta persona y esta persona te va a bendecir. Fuimos con esa persona, hermano, y le dijo, empezamos a platicar y un poquito de tu testimonio y todo. Le dije, ¿se va a casar, hermano? ¿Cómo ve? Dijo, ¿cuántas personas van a ser? Le dije, son como 300, algo así, le digo. Dice, yo le regalo una vaca. Yo le regalo un animal. Dios obrando, hermano, cuando buscas hacer la voluntad de Dios, cuando vas conociendo a Dios, Dios te enseña a conocerlo. Él nos enseña a conocerlo. Le dije, ahora estábamos allá con otra persona. Le dije, vamos a ir con esa persona y vas a ver que esta persona te va a decir, yo te hago el banquete. Vas a ver. Es que yo conocía a la persona, dije, a ella le encanta eso. Y la llevé con las personas indicadas, hermano. ¿Cómo ves? ¿Se va a casar? Yo le hago el banquete. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oye, que el salón y que ya me salió, no, estamos todavía. ¿No? Buscamos, hermano, todo se acomodó. Dios ha estado en él. Ahora fueron que estuvieron en el instituto, estaba la que sí voy, que no voy. Tú obedece a Dios. Tú escucha la voz de Dios solamente.
Yo te puedo decir, no vayas porque la boda, o vete, si no sé. Le dije, tú pídele a Dios. Dios acomodó todo, se fueron. Aún allá, hermano, gente que decía ser profeta, le decían palabras que no venían de parte de Dios. Y se vinieron con un conflicto tremendo. Pero gloria a Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Dios aclaró todo eso, Dios les dice, y ahí están. Y muy pronto nos vamos a gozar en una boda, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. En entenderme y conocerme. Miqueas 6:8. Gloria a Dios. Miqueas 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y andaré al Dios Altísimo y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Él. Es lo que pide el Señor, que hagamos justicia, pero no la justicia de nosotros, hermano. No la justicia de nosotros, sino la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Es el perdón. Es el perdón, porque Él me perdonó a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar, porque la Escritura dice: si no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Muchos conocieron el caso de nosotros con las niñas que cuidábamos, que ahorita están allá con su abuelita. Y hicieron cosas que a lo mejor en su ignorancia o en su pequeña edad lastimaron. Gracias a Dios ahorita ya está mejor la niña. Pero sí, yo me porté muchas veces indiferente con ella, y yo sé que ella se dio cuenta. Pero yo después me sentía mal, decía: Señor, yo tengo que mostrarte a ti tu amor, tu perdón, tu misericordia, pero Señor, lo que hizo, y venía a mi vida lo que yo hacía antes. Perdóname, Señor, perdóname. Entonces busqué el tiempo y el momento y pude abrazarla, pero sí explicarle y decirle lo que hiciste hirió mi corazón. Y muchas veces me porté indiferente porque había en mi corazón algo, pero sabes, Dios no le gusta que yo guarde basura en mi corazón. A Dios no le agrada que tú guardes basura en tu corazón. Entonces ahí entendí y apliqué la justicia de Dios. Le dije: yo te perdono y te pido que me perdones por las veces que yo me porté grosero contigo. Entonces ahí aplicas la justicia de Dios. El Señor le decía a los fariseos, a los que les predicaban, le decía: si la justicia de vosotros no es mayor que la de los fariseos. Los fariseos sabían la ley y la predicaban y la compartían, pero no la aplicaban a su vida. Entonces, allá afuera, hermanos, hay gente que necesita, gente de tu familia, como tus hermanos, como tus cuñados, como tus vecinos, que ocupan conocer la misericordia de Dios, que necesitan conocer el perdón de Dios. Pero ¿cómo le voy a predicar del perdón de Dios, hermanos, si yo no he perdonado esto? Yo todavía aún guardo esto en mi corazón. Pues hoy es el momento que tú decidas soltar eso que te tiene agarrada, porque el perdón no es un sentimiento, no es de que no, el día que yo sienta la perdono. Nunca vamos a sentir perdonar. El perdonar es una decisión. Es una decisión. Y cuando está la falta de perdón en nuestro corazón, nos olvidamos de Dios y aplicamos nuestra justicia y andamos buscando la manera de, dijo mi abuelita, de fregar a la persona, de hacerle la vida de cuadritos. Y no nomás a esa persona que te hirió, sino a todos los que te rodean. Gloria a Dios.
Vemos la vida, hermano, de Saúl. Saúl nunca conoció a Dios. Conocemos la historia, nos las han predicado 1000 veces hasta la saciedad. Dios lo sacó, lo llamó, dice que era de la tribu más pequeña y aún él se mostró humilde. Dijo, pues ¿cómo si yo soy de la tribu de los más pequeños? Había humildad en él todavía. Pero después, ya cuando fue ungido como rey, que iba a ser establecido su reino, él desobedeció a Dios, y vemos cómo Dios lo mandaba a hacer algo y él hacía lo contrario. Nunca se dedicó a buscar a Dios ni a hacer la voluntad de Dios. Decía, ve y acaba con los de Amalek, destrúyelos a todos. Y él mató todo, pero dejó a Amalek y dejó lo mejor del ganado. Lo mejor del ganado él dejó. Y va Samuel y le dice, oye, ¿qué es ese bramido de vaca? Usted conoce la historia. Y él dice, es que el pueblo, tu pueblo, dejó lo más bueno de los baales, de las vacas para el sacrificio a tu Dios. Él nunca dijo para hacer sacrificio a nuestro Dios, no. Él dijo para hacer sacrificio a tu Dios. Él nunca conoció a Dios, o nunca quiso alinearse con Dios. Nunca quiso obedecer a Dios. Él buscaba gente fuerte que se le añadiera, porque él pensaba que teniendo los más valientes, los más fuertes, iba a arrasar con todos los ejércitos, sus enemigos. Se olvidó que Dios lo llamó y que Dios era el que peleaba por él. Y si usted póngase a leer la historia de Samuel, perdón, de Saúl, usted va a ver cómo su hijo Jonathan varias veces le mostró lo que tenía que hacer, pero él no quiso. Él siguió en su terquedad, vaya, una persona obstinada, necia en hacer su voluntad. No escuchaba la voz de Dios. Y vemos la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tuvo errores como tú, como yo, que adulteró, que mandó censar al pueblo sin que Dios se lo dijera. Pero ¿sabes qué era lo que tenía David? Conocía a Dios. Él sabía que había pecado y sabía que iba a doblar rodilla, iba a ir, Señor, he pecado, Señor, hice lo malo de ti, ten misericordia, Padre. Y Dios lo escuchaba. Dios lo escuchaba y Dios lo levantaba. Y la Biblia está llena de personajes, hermano, que tuvieron errores. Aún la Escritura dice, y esto se escribió para que a ustedes no les acontezca como a ellos. No quiere decir que, oye, es que ahí dice que son 7 mujeres para los hombres. No, acá dice que no te acontezca, que no hagas lo malo delante de Dios. Vemos cuando adulteró con Jezabel, cuando censó, y muchos errores que tuvo David, hermano. Pero siempre buscaba el perdón de Dios. Nosotros, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y hemos abusado de la gracia y de la misericordia de Dios. Si no entendemos, hermano, que somos salvos por gracia y que somos justicia de Dios, que si yo predico y Dios obra es porque Dios le place. Dice la Escritura que somos siervos inútiles. Dijo un hermano, yo le pedí a Dios esto y esto y que Dios me dice, no es de aquí, me dice, ¿para qué lo quieres? Para que te vayas a lucrar como las demás personas. Porque ahorita cuando hacen eventos, hermano, va a venir el profeta fulano y él hace milagros, y se olvidan de que si Dios quiere hacer milagros, Dios los hace. Y si no, no hace nada el Señor. Oye, pero es que Dios no hay. Pues porque la persona iba con todo su corazón, no a buscar del hombre, sino a buscar de Dios. Si tú has venido por un milagro de Dios, dice la Escritura Apocalipsis que sus ojos son como llama de fuego, y Él está aquí sentado en su trono viéndote, viendo tu corazón, tu anhelo, tu necesidad, tu lucha. Él sabe que tú batallaste para estar aquí, que había una negatividad. Él sabe que toda la semana tuviste lucha, que te peleaste con tu esposo, que peleaste con tus hijos, que perdiste el trabajo, que había necesidad económica. Él lo sabe, pero Él está esperando, hermano, que nos humillemos, como decía la Escritura. Hombre, te ha declarado lo que quiere el Señor. Ya la regué. Que nos humillemos, que hagamos misericordia.
Ahora, y subió mi esposa una petición. Internamos, bueno, no yo, mi hijo salió con todo, ya internó 4, pidiendo apoyo porque hay necesidad porque cobra y no cobran una gran cosa, hermano. Como estamos yendo a predicar, el hermano me dice: dame 100 pesos diarios, tráeme poquita despensa y el aseo de ellos, champú, jabón, rollo, esto, otro. Y a veces la carne no quiere. Pero yo me quedo sorprendido, ¿sabes? Yo aprendo mucho de mi esposa y le doy gracias a Dios por su vida. Dice: tú mételos, a ver cómo le hacemos para pagarlos. Y yo así como que, espérate, y luego las deudas y esto, como que confiando en mí. Pero no, ella confía en Dios, hermano. Ella confía en Dios. Dice: hacemos tamales, hacemos payas, hacemos una actividad, pero pagamos, porque Dios está en el asunto. Y he visto la mano de Dios, hermano. Yo aprendo de la fe que ella tiene, aunque me regaña a veces. Pero es que no es que me regañe, es que es por mi bien. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive, hermano. No se crean, brother. ¿Quién manda a mí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Zacarías capítulo 7. Gloria al Señor. Sí, Señor. Capítulo 7, verso 8. Dice la palabra, dice: vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Habla Zacarías, nos habla el Señor a nosotros que hagamos piedad, que hagamos misericordia con nuestro hermano, no importando que te haga malas caras, no importando que ya te criticó, que ya te juzgó, que ya te señaló con el dedo, porque habemos muchos de esos, hermano. Pero gloria a Dios, dice la Escritura que es necesario que entre vosotros haya disensiones para saber quiénes son aprobados. Es que ya me voy porque ya me criticaron, ya me dijeron, no, Señor, perdónala porque no sabe lo que hace. Y si sabes, Señor, pues háblale. Yo la amo, Señor, yo lo amo. Ayúdanos a reflejarte a ti adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Señor. Ayúdame a hacer misericordia. Ayúdame a sujetar esta carne. Se ríe mi esposa porque le digo: esta carne cochina, marrana, cuina que no se quiere sujetar. Dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Cuántas veces, hermano, se nos ha predicado aquí y hemos cerrado el oído pensando que es el hermano que está predicando que nos habla, y nos olvidamos que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios y que es Dios quien habla a través de su escritura? Porque el que está predicando aquí no está predicando de algo que se le ocurrió, de algo que él pensó que iba a ser bueno. No, está predicando lo que dice la escritura, porque él busca que el nombre de Dios sea exaltado, que el nombre de Dios sea glorificado. Él busca agradar a Dios, no importando a quién le guste o no le guste, porque no hemos sido llamados a agradar al hombre, sino a Dios. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová
de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. No hagamos enojar a Dios, hermano. En aquel tiempo los profetas hablaban: Dios te va a bendecir y vas a ser prosperado y vas a salir a la guerra y vas a ganar. Y venía Jeremías: dice el Señor que se arrepientan porque se van a morir. Y les empezaba a hablar fuerte. Era el profeta llorón. Dice Jeremías, ya vi que se pararon, ya voy a acabar. Jeremías capítulo 9. Gloria a Dios. 9:12. Dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Porque causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales, según la enseñanza de sus padres. Se fueron, no buscaron a Dios, se forjaron un Dios conforme a ellos se imaginaban y dejaron la ley, dejaron la palabra. Dice Juan: la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oye, ¿por qué esa persona si peca y no se va? Porque está bajo la gracia de Dios. Y hasta que él entienda y sea revelada la gracia, hasta que él entienda ¿cuál es la palabra? Hasta que él entienda qué es salvación en su vida, hasta que él le pase lo que a Nicodemo, que tiene que nacer de nuevo, es cuando su vida va a cambiar. Hasta cuando esa persona abra su oído a Dios, escuche la palabra, en su corazón la guarde, la atesore. No solamente que tenga conocimiento, sino que la viva, la aplique y la comparta. Son cosas tan sencillas que el Señor nos ordenó. Nuevo mandamiento os dejo, que se amen unos a otros. Ámense como yo os he amado. No como tú quieras, no como yo os he amado. Él nos amó incondicionalmente. Incondicionalmente. Pero para eso tenemos que buscar a Dios, entender a Dios, conocer a Dios. Yo me quedo sorprendido con testimonios que escucho, como Gigi Ávila. Ustedes escucharon su testimonio, que mataron a su hija. Su yerno mató a su hija. Y él conocía a Dios, que fue hasta la cárcel a perdonar al hombre. Tremendo. Él sí conocía a Dios. Con esto voy a terminar, hermano. Ese testimonio yo lo escuché y es un testimonio que yo me quedé como que wow, anonadado, impresionado. Dice el predicador: voy a compartirte un testimonio que nunca se me ha olvidado y que cuando Dios lo pone en mi corazón lo comparto. Dice: esto lo dijo una hermanita, dijo una anciana que buscaba a Dios en oración todos los días, pero tenía una hija rebelde, dice. Y ella se burlaba de ella y se burlaba de los cristianos y hacía tantas barbaridades. Y Dios le hablaba, porque Dios nos habla. Antes de Dios mandar juicio, antes de meter Dios vara: hey, enderezate, hey, deja de hacer lo malo. Y dice que ella estaba orando y le dice: mi sierva, levántate, levántate. Tú has orado por tu hija, yo le he hablado, le he mandado mis siervos, mis siervas, le he hablado en sueños, en visiones, en muchas maneras le he hablado y no ha entendido.
Se acabó, dijo. Te voy a dar el privilegio de que tú vayas y tú le prediques y tú le digas que hoy es la última oportunidad que le doy, porque si ella no se arrepiente, hoy a la noche su marido la mata. Y dice que ella fue con su hija y ahí estuvo horas explicándole: mi hija, mira, Cristo te ama. Y ahí estuvo como varias horas tratando de explicarle, hermano. Y la hija se burlaba, se reía de ella. No de ella, de Dios. Hasta que el Señor se levanta y le dice: basta, se acabó, déjala porque no entiende. Y yo soy santo, santo, santo. Ella triste se levantó y se fue llorando, hermano. Y llegó en su casa siguiendo orando, pidiéndole misericordia a Dios, dice, clamando a Dios. Llegó a la noche, hermano, y a la medianoche le hablan por teléfono: señora, su hija la acaban de matar. Su hija ha muerto. Qué tremendo que tú como padre des una palabra a tu hijo. Pero ella conocía a Dios, ella entendió que ella no podía decidir por su hija. Ella no podía decidir por ella. Ella solamente tenía que llevar el mensaje. Para ella era fácil decir: no, pues si la mal enseño yo no te voy a servir. No, pero ella entendió el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ella entendió que no había sido cualquier cosa lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, y que ya Dios le había hablado, porque ella conocía la vida de su hija, que vivía en pecado, que vivía en rebeldía, que se burlaba de las cosas de Dios. Y llega un momento en que cae juicio de Dios, hermano. Dice la Escritura que el buen juez por su casa empieza. Ponte de pie, hermano. La regla de oro dice que no juzguemos para no ser juzgados, que no condenemos para no ser condenados. Que así, en pocas palabras, como quieres que te traten, trata a las demás gentes. Son cosas tan sencillas que el Señor nos enseñó en su palabra. Ya estoy cansado vivo estresada porque lucho con mis hijos, con mi esposo, y no entienden. ¿Por qué? Porque no has aprendido a confiar en Dios. No has aprendido a dejarle las cosas en manos de Dios. Dice el Señor: venid a mí los que estén cargados, trabajados, yo os haré descansar. Llevar mi yugo, que es fácil, ligera mi carga. Pero Él dice: pero aprender de mí. Aprender de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no aprendemos del Señor a través de su palabra, nunca vamos a tener paz en nuestro corazón. Son cosas tan sencillas que el Señor nos enseña. Yo no sé cuántas veces te ha hablado Dios. Yo no sé cómo esté tu vida. Yo sí conozco mi vida. Y yo le pido a Dios: Señor, ayúdame a entenderte, y quiero conocerte aún más.